Hola Alberto, ¿cómo le va? Ya estamos en el aire y entonces vuelvo a Sí, presentarlo. Estamos hablando con Alberto Sosa, autor del libro Argentina, Brasil y México, pregunta, extraviados en la globalización neoliberal. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo está usted? bien, bien, Mario. Buenos días. A usted y a su equipo que lo acompaña. Bueno, muchas gracias. Cuéntenos qué lo motivó a escribir este libro, que creo que lo hizo también con una mujer que lo acompañó en la investigación. Así es, sí, con Cristina diría. Sí, bueno, un poco lo que me... ¿Ah? Hola, hola, ¿Hola? hola, sí, hola. Sí, lo que nos llevó a la lectura de este libro es un poco pensar por qué estos países han tenido un desempeño importante en otro periodo, han crecido mucho durante lo que se denominó el proceso de industrialización por sustitución de importación, en los cuales no solamente, por ejemplo, Brasil creció a tasas muy altas, México también, crecieron prácticamente durante 50 años, Argentina creció tanto, pero también tuvo un buen desempeño en este periodo, digamos, de alguna manera Argentina en mayor medida bajar la pobreza, bajar el desempleo. Argentina, digamos, es una sociedad bastante equilibrada, no más equilibrada socialmente que los otros dos, y después, bueno, esta situación a partir de los 90 y esta situación lo que nos lleva a nosotros, por ejemplo, a tener hoy más del 40% de pobres, ¿no? Entonces, Así es. tratar un poco de explicar qué había pasado, qué había acontecido, ¿no? Y dio la impresión, Este, usted me corregirá, pero dio la impresión de que hubo una generación política en la Argentina que compró el credo neoliberal, digamos, sin, digamos, observar ninguna crítica, sin observar ninguna sombra, sin observar todos los elementos negativos que conllevaba y el veneno que traía esta ideología para los pueblos, y que en la Argentina ejecutaron ese proyecto de apertura de la economía, privatización de las empresas, etcétera, etcétera, hasta llevarnos a esta situación angustiosa. Pero sin embargo, mucha gente cree que lo que ha fracasado en la Argentina es el estatismo posterior al desastre que nos hizo el neoliberalismo. ¿Cómo se lee esta realidad que nos ha acontecido en los últimos 30 años? sí, en realidad lo que también es que en la época, digamos, que se llama el periodo de los 30 años dorados, digamos, de la segunda posguerra, desde el 45 al 75, donde hubo tasas de crecimiento muy altas, donde había incluso en el mundo, bueno, en el mundo socialista había crecimiento, en el mundo capitalista también había crecimiento, había estado de bienestar principalmente en países desarrollados, y a partir, digamos, del caso de la soviética y de otros fenómenos que se han producido antes, las economías se comenzaron a resquebrajar. Y después, como dice, por ejemplo, el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, él dice que en este momento no hay la élite mundial, o sea, los que conducen los destinos del mundo, no están interesados en el derrame, no cumplen una misión, las élites de los países desarrollados, una misión sin historia. Él recuerda que los españoles, cuando conquistaron el Nuevo Mundo, invocaron la necesidad de evangelizar, de salvar más las almas de los pueblos nativos americanos, que bautizar y cristianismo para salvar, ¿no? O, por ejemplo, el escritor Kipling aludía a la carga del hombre blanco, el escritor británico. Decía que el blanco tenía una responsabilidad,
que era civilizar. Entonces, cuando Inglaterra, la India, cuando iba al Nuevo Mundo, iba a civilizar a la barbarie como una responsabilidad. Ahora no hay ninguna misión civilizatoria. Ahora no hay necesidad de producir dame. Simplemente, digamos, para decir en términos simples, hay depredación, ¿no? Uh-huh. Y después, otra cosa que ocurre es que en estos momentos en nuestro país no tenemos un sujeto histórico, es decir, social o alianza de países, el poder y la vocación de transformar positivamente la realidad en beneficio de los más potentes. Bueno, quiero decirle a Alberto que tenemos serias dificultades. Yo lo voy entendiendo, pero calculo que los oyentes van a tener serias dificultades en entender porque se corta un poco la comunicación. Sí. Habría que ver si pudiéramos mejorarla. Alberto Sosa, ya hemos restablecido la comunicación. ¿Nos estamos escuchando bien? Sí, yo lo escucho perfectamente, Mario. Bueno, ahora sí lo escucho mucho mejor, Espero que siga así. Bueno. Bueno, usted nos estaba comentando, porque yo le había preguntado sobre este hecho de tomar sin beneficio de inventario el neoliberalismo por nuestras élites. Usted nos había comentado un proceso histórico y me gustaría que lo retome. Sí, yo mencionaba al sociólogo polaco Sigmund Bauman, uh-huh. Cuando él señala que las élites mundiales en este momento no están preocupadas de ninguna manera por el derrame, o sea, por la distribución social de los beneficios, de los lucros. Tampoco dice él, Bauman, que hay una misión civilizatoria, y recuerda que los españoles, cuando conquistaron el Nuevo Mundo, habían invocado la necesidad de evangelizar, de salvar las almas, entre comillas, de los pueblos nativos americanos. Había que bautizarlos, cristianizarlos para salvarlos del infierno. Y también recuerda Bauman al escritor británico Rudyard Kipling, cuando habla de la carga del hombre blanco, de la responsabilidad que tiene el hombre blanco, en este caso el inglés, de civilizar a los bárbaros, a los pueblos bárbaros. Inglaterra por eso tiene que civilizar a los indios, tiene que civilizar a los afganos, tiene que civilizar, por ejemplo, a las poblaciones nativas de lo que es América del Norte actualmente, y que en ese momento por lo menos había algún tipo de justificación ideológica, y actualmente no, hay una simple depredación, para decirlo rápidamente, ¿no? Claro. Y esta falta de, digamos, de valores morales por parte de estas élites, ¿son las que llevan, por ejemplo, a pronunciarse en favor del negacionismo del cambio climático, por ejemplo? Y sí, evidentemente, porque eso es algo que los despoja de lucro, de ganancias, ¿no? Sí, porque evidentemente esto lo dice Angus Madison, que es un famoso historiador que ha calculado el crecimiento de los países del mundo a través de distintas etapas históricas, y Madison nos dice que el Producto Bruto Mundial hasta el siglo XV-XVI permaneció prácticamente igual, ¿no? Como que el Producto Bruto Mundial estuvo no estancado, pero creció muy poco, y en realidad este avance de las fuerzas productivas,
este despliegue en detrimento de la naturaleza se produce con el capitalismo, ¿no? Claro. El capitalismo es el que dice vamos a dominar a la naturaleza, vamos a someterla, y lo vamos a hacer a través de la técnica, ¿no? Claro. Y eso evidentemente ha traído, digamos, un crecimiento muy importante, señala Angus Maddison, pero también ha traído esta actividad predatoria, ¿no? Esta actividad dañina, digamos, para determinados hinterlands, para determinados ambientes, y también para la salud de las poblaciones donde se desarrollan actividades mineras o petroleras o gasíferas, etcétera, ¿no? Claro. Alberto, que no tenemos lamentablemente mucho tiempo porque estos inconvenientes técnicos nos robaron unos cuantos minutos, y lo voy a invitar un día a que se acerque aquí al estudio de la radio, pero mientras tanto quiero preguntarle lo siguiente. Brasil, México y Argentina son los 3 países más grandes de América Latina. Se observa la intervención de estos países en distintos entendimientos internacionales, pero da la impresión que en ningún caso asumen los 3 el papel protagónico de constituir con fuerza esta América Latina en una voz, en un polo, en el concierto de las naciones. ¿Cree que es correcto plantearlo en esos términos, o cree que esto se canaliza México por el Tratado del Norte y Brasil y Argentina, por ejemplo, a través del BRICS? Sí, yo coincido con lo que usted dice, ¿no? Ahora también hay que, yo también, por lo menos desde mi perspectiva, lo que tengo en cuenta es que son países distintos. Argentina, por ejemplo, tenía algún tipo de parque industrial, todavía lo conserva, pero se ha desindustrializado la Argentina. Brasil también se ha desindustrializado. Fundamentalmente lo hizo entre 1984 y 1995, y luego a partir de 1995 su crecimiento industrial se fue desdibujando, se fue ralentizando, como dicen los economistas. México no, es el único país que mantiene su parque industrial, pero es un parque industrial que se caracteriza por la maquila, que son industrias manufactureras que se instalan en el norte de México, próximo a Estados Unidos, y que cuando producen, por ejemplo, vehículos o televisores o radios o computadoras, tienen un alto componente de insumos importados de Estados Unidos, de partes, piezas, de servicios o incluso de tecnología estadounidense. Entonces, en México se desarrollan las partes menos complejas, menos sofisticadas de un bien industrial, utilizando mano de obra intensiva, que recibe poco salario, y las actividades más importantes, más tecnológicamente más complejas, más sofisticadas, se desarrollan en los Estados Unidos. Y en ese sentido son distintos, porque Argentina se ha reprimarizado. Argentina, digamos, es un país donde la soja, el trigo, el maíz, la carne de vaca juega un papel importante, ¿no? En la producción y en las exportaciones. En Brasil ocurre lo mismo. Brasil se ha reprimarizado también. O sea, son países que han involucionado. Si los comparamos, por ejemplo, con los países asiáticos, si los comparamos con China, si lo comparamos con Taiwán, si lo comparamos con Corea del Sur, que son países, por ejemplo, Corea del Sur destina el 4,3% de su Producto Bruto Interno a investigación y desarrollo, a desarrollo tecnológico. Argentina solamente el 0,6%. Es decir, que nosotros cada vez estamos más alejados de la frontera tecnológica, y eso nos empobrece intelectual y socialmente, ¿no? Claro, efectivamente. Y
Uno ve que, por ejemplo, hay un informe de la Casa Blanca que ha planteado que esta idea de trasladar las industrias, como usted dijo, de baja complejidad y mano de obra intensiva a otras latitudes, creyendo que con solo contener las partes más avanzadas de un proceso productivo iban a transformar a Estados Unidos en la vanguardia tecnológica indiscutible, observan que lo que han perdido al trasladar también estas industrias es la capacidad de innovación. Quiere decir que en general es más sencillo evolucionar a partir de un conocimiento previo que puede tener un empresario industrial, un técnico industrial o quien fuera, que empezar de cero. ¿Usted cree que para países como Brasil y la Argentina es correcto plantearse su reindustrialización? Y yo creo que sí, porque es la única manera de insertarse hoy en el mercado mundial. El mercado de materias primas, por ejemplo, el mercado de productos agrícolas está controlado desde Chicago, desde el mercado de Chicago y desde el mercado de Nueva York, de la bolsa de Nueva York, donde se fijan los precios, donde se cotizan los precios. Después los minerales están controlados desde el mercado de Londres, aunque ya algunos dicen que no lo manejan los ingleses porque la bolsa de Londres está controlada por la bolsa de Hong Kong, y la bolsa de Hong Kong tiene también como uno de sus accionistas principales a la República Popular China, ¿no? Eso ya es otro tipo de cosmogonía, digamos, ¿no? Es otro tipo de mundo. Nosotros no controlamos la cotización de los precios. En cambio, hay productos industriales que son de alta demanda, que son más sofisticados, en los cuales ha incursionado, por ejemplo, Corea del Sur, como ha incursionado también Taiwán, y más que nada la República Popular China, que no se quedaron con esas actividades mano de obra intensivas, de poca complejidad tecnológica, sino que sus élites en este caso fueron más inteligentes, fueron más lúcidas. Nosotros acá fabricamos autos, ¿no? Decimos que en realidad armamos autos. Sí. Resulta que un auto que se exporta de Argentina solamente tiene un 20% de componente argentino. Después 80% es componente importado. Es decir, que cuando nosotros exportamos un auto que vale 100, $80 son importados y solamente $20 son argentinos. Claro. Esto es, qué sé yo, por ejemplo, en la época de Frondizi cuando permite que vengan las automotrices, esto es para mostrar el grado de involución y de degradación a que hemos llegado, ¿no? Cuando estaba el presidente Frondizi, él dispuso, cuando negoció con las automotrices, que el 80% de un auto tenía que ser fabricado en la Argentina. Claro. Y hoy en día estamos al revés. Hoy un 20% se fabrica en la Argentina y un 80% es importado. Hoy en día, Frondizi, frente a lo que es la Argentina de hoy en día, es un nacionalista. Totalmente. Alberto, mire, la verdad que es un gustazo poder conversar con usted. Vamos a tratar de arreglar otro día con más tiempo. Hoy nos vamos a tener que quedar hasta aquí porque ya tengo la próxima invitada que va a entrar. Así que nos comprometemos entonces a hacer una presentación mucho más extensa de su libro y de todas estas ideas que usted viene desarrollando y que a nosotros nos gustan tanto. Pero le doy, en todo caso, los últimos 2 minutos para que nos diga una síntesis de lo que han escrito junto con Cristina Diria. Sí, el libro, digamos, analiza en el periodo 1990-2019 el desempeño económico, social y de política externa de 3 países, Brasil y México, así como las principales características del sistema de poder mundial que condicionaron, digamos, el comportamiento de cada uno de estos países.
y también describe y confronta, compara sus estrategias de cooperación e integración, como usted señaló, el Mercosur y el NAFTA, y también analiza el devenir económico, social y de política externa, pero comparativamente de estos tres países. Excelente. Bueno, por hoy le mando un fuerte abrazo y quedamos con este compromiso. Bueno, igualmente para usted, ¿eh? Muchas gracias. Y gracias por haber llamado. Gracias a usted.